La primera vez sospeché por un pago absurdo en la tarjeta de crédito. Un martes, vi en el extracto un pago de casi 50 euros en el bar de un hotel del centro de la ciudad. Nunca habíamos estado en ese lugar. No teníamos ninguna reserva, ninguna celebración, nada. Yo, Luis Héctor Vargas Fernández, llevaba años controlando las cuentas de otros, pero nunca pensé que algún día tendría que revisar las mías. Al principio pensé que era un error. Llamé al banco y me dijeron que la tarjeta se había pasado físicamente por el terminal del bar. Pregunté a qué hora. A las 21:15 del viernes pasado. Ese viernes, Patricia me dijo que iba a cenar con sus compañeros de trabajo para celebrar el ascenso de uno de ellos. Volvió tarde. Con la información del banco en mente, fui al hotel. Entré en el bar y le pregunté al camarero si recordaba a una chica pelirroja que había pagado con tarjeta el viernes por la noche. Me dijo que sí, que estaba en la barra con un hombre alto y moreno. Añadió que estaban muy acaramelados y que se marcharon sobre las 11. Le pregunté si sabía el nombre del hombre. El camarero dijo que creía que se llamaba Julián Pablo Morales. En ese momento, de repente lo entendí todo. Había oído ese apellido. Patricia me había hablado de su nuevo vecino, Julián. Lo mencionó como si fuera algo sin importancia. Y ahora me enteraba de que Julián también trabajaba en el bar donde ella había estado. No tenía pruebas claras, solo el puesto de trabajo y el testimonio de un camarero que no me conocía en absoluto. Quizás estaba exagerando. Quizás no era la primera vez que ocurría. Pero una cosa estaba clara. Mi mujer me había mentido sobre dónde había estado el viernes. Llamé a mi amigo Sergio y le conté las acusaciones. Se quedó callado unos segundos y luego me dijo que lo comprobara, que no montara una escena sin estar seguro. Me dijo que hablara con el conserje para ver si se podían revisar las cámaras del edificio del vecino. Esa noche volví a casa y Patricia estaba tan tranquila, preparándose unas tostadas para cenar. Me preguntó qué tal el día y si me apetecía ver una serie. Yo respondí que estaba cansado y que quería dormir pronto. No mencioné el hotel, ni el cargo, ni el camarero. La observé moverse por la cocina. Parecía igual que siempre, pero de repente había gestos que me sonaban falsos. La forma en que me daba un beso rápido, la manera en que cogía el móvil para mirar algo y lo dejaba boca abajo en la encimera. Cuando se metió en la cama, fingí que iba al baño y me quedé un rato en el pasillo, apoyado en la pared, escuchando cómo respiraba ya medio dormida. Sentí algo parecido a la vergüenza, pero dirigida a mí. Como no me había dado cuenta de nada antes. Como llevaba meses tan pendiente del trabajo que no veía lo que tenía delante. Al día siguiente, al bajar la basura, me encontré con el portero. Le saludé, hicimos los típicos comentarios del tiempo y, justo cuando iba a irme, solté que había tenido un problema con un mensajero que decía que no encontraba el portal y quería revisar las cámaras para ver si era verdad. Él dijo que no había problema, que podía enseñarme las grabaciones del portero automático, que se guardaban varios días. Yo asentí intentando no parecer demasiado interesado. Pactamos verlas al día siguiente por la mañana. Subí en el ascensor con la bolsa de basura aún en la mano, mirándome en el espejo pequeño y viéndome la cara más blanca de lo normal. Tenía ya dos cosas clavadas en la cabeza. El cargo del bar del hotel y el nombre de Julián repetido como un eco. Y ahora se sumaba un tercer elemento, el portero automático del edificio. Algo dentro de mí sabía que de esa combinación iba a salir precisamente lo que no quería ver. A la mañana siguiente estaba delante de la garita del portero antes incluso de que terminara el primer café del día. Él me hizo pasar, cerró la puerta para que no se metiera el frío y encendió el monitor donde se veían las distintas cámaras. Yo intentaba aparentar calma, pero tenía el corazón a toda velocidad. Notaba el sudor en las manos aunque hacía un frío que pelaba.
Le expliqué mejor mi supuesto problema con el mensajero. Él fue cambiando de cámara hasta que salió en la pantalla el portal de nuestro edificio y el del bloque de al lado, donde vivía Julián. Avanzó el video hasta la tarde del viernes, por si el mensajero se hubiera liado con los portales. Mientras tanto yo apenas respiraba. Cuando la hora se acercó a las 9, le pedí que fuera más despacio. Y allí apareció ella. Patricia, con el abrigo beige, entrando en el portal del bloque de Julián. No entraba sola por la puerta principal del hotel, sino en el edificio de enfrente, donde yo sabía que vivía el vecino. La cámara del portero automático tenía un ángulo bastante claro. Se la veía mirar el móvil, marcar un piso y esperar. El portero me miró de reojo, notando que esa mujer me importaba demasiado como para ser solo un dato. En la pantalla se vio como alguien abría y ella entraba. Cambiamos a la cámara del interior del portal. Allí estaba el ascensor. La vimos subir, salir en la planta de Julián y desaparecer del ángulo. El portero adelantó un poco la grabación, mirándome de vez en cuando, respetando el silencio. Yo notaba un cosquilleo desagradable en las piernas, como si se me fueran a aflojar de un momento a otro. Casi media hora después, el ascensor volvió a abrirse. Salieron Patricia y Julián juntos. Él llevaba una camiseta oscura y unos vaqueros, el pelo despeinado de manera que dudaba si venía de la ducha o de la cama. Ella tenía el pelo algo revuelto y la bufanda mal colocada. Se miraron un momento en el rellano, como dudando. Luego él apoyó la mano en su cintura y la acercó. El beso no fue un pico rápido. Duró lo suficiente para que incluso el portero carraspeara incómodo detrás de mí. Cuando vi ese gesto, mi estómago se encogió de golpe. Sentí un calor subir por la cara y tuve que agarrar el borde de la mesa para no tambalearme. El portero preguntó en voz baja si quería una copia del video. Asentí casi sin poder hablar. Él buscó un pendrive, pasó el archivo y me lo alargó. Su mano se quedó un segundo en mi hombro y dijo que esperaba que se arreglara. Ese gesto simple me dio más ganas de romper algo que todo lo demás. Salí de la garita como si me faltara el aire. En la calle, el ruido normal del barrio me sonaba lejano. Abrí el móvil y miré el chat con Patricia. Esa noche, a la misma hora del beso en el portal, ella me había mandado un mensaje diciendo que estaba con su amiga Laura tomando algo y que quizá llegaría tarde. Recordé también que el camarero del hotel me había hablado de un tipo alto que trabajaba allí. Todo encajaba de una forma que no quería asumir. Me metí en un bar cercano y pedí un café que apenas probé. Saqué el pendrive del bolsillo y lo dejé sobre la mesa, mirándolo como si fuera una bomba. No quería verlo otra vez, pero tampoco podía dejar de pensar en la imagen del portal. Me venían a la cabeza detalles pequeños. La manera en que ella se recolocaba el pelo al separarse del beso. La mano de él en la parte baja de su espalda. Y, sobre todo, mi propia cara de idiota ignorante en el ascensor de nuestro portal saludando a Julián semanas atrás. Ese mismo día, al volver a casa, vi a Julián entrando en el edificio con una mochila al hombro. Me vio y forzó una sonrisa. Preguntó con tono cordial si todo bien. Yo noté cómo se me tensaba el cuello. Por poco no le suelto algo en medio del portal. En lugar de eso, respondí que sí, que todo perfecto, con una voz tan fría que incluso él cambió la expresión. Se metió al ascensor y cerró la puerta sin insistir. Subí por las escaleras para no coincidir con él otra vez. Cada peldaño me costaba. En cuanto entré en mi piso, cerré la puerta con más fuerza de la necesaria y me apoyé en ella. La casa estaba vacía. Patricia estaba trabajando. La nevera tenía un post-it suyo recordándome que había lentejas hechas. Lo miré fijamente y me entró una risa nerviosa, de esas que se parecen demasiado al llanto. El resto del día lo pasé como un robot. Comí sin saborear nada, puse la lavadora,
miré correos del trabajo. Cada vez que veía el móvil, me fijaba en si Patricia estaba en línea. Me llegó un mensaje suyo a media tarde diciendo que iba liada con unas reuniones, que luego hablábamos. Sentí una punzada en el pecho. La imagen del portal volvía una y otra vez. Por la noche, cuando al fin Patricia llegó, yo ya tenía el pendrive guardado y una decisión medio tomada. O se lo enseñaba y se acababan las mentiras o seguía fingiendo y me perdía a mí mismo del todo. Ella entró con normalidad, dejó el bolso en la silla, me dio un beso en la mejilla y preguntó qué había para cenar. Olía ligeramente al mismo perfume que aquella noche del hotel. En ese momento supe que la conversación que llevaba todo el día evitando iba a empezar antes de que acabara esa cena. No hubo escena dramática de película. Solo dos personas en una cocina pequeña, con la luz blanca de siempre y un silencio espeso entre frase y frase. Patricia sirvió la cena como cualquier otro día. Yo apenas probé bocado. Tenía un peso en la boca del estómago que no se iba. En un momento dado, dejé los cubiertos en el plato y le dije que teníamos que hablar. Ella levantó la vista, notó el tono y se puso tensa. Preguntó qué pasaba. Contesté que quería que me contara dónde había estado el último viernes por la noche. Ella parpadeó rápido, como si no recordara. Luego dijo que ya lo habíamos hablado, que en la cena de sus compañeras. Le dije que lo pensara mejor. Que había un cargo de la tarjeta en el bar de un hotel y que había hablado con el camarero. Al escuchar la palabra hotel, se quedó muy quieta. Me fijé en cómo apretaba el vaso de agua, los nudillos blancos. Dijo que sí, que habían cambiado de sitio a última hora porque el restaurante estaba lleno. Intentó sonar natural, pero la voz le temblaba justo al final de las frases. Respiré hondo y solté que había visto algo más. Le expliqué lo del portero, las cámaras, el video del portal del edificio de al lado. Le dije la hora exacta y describí la escena. Ella saliendo del ascensor, él detrás, el beso en la puerta. Mientras hablaba, notaba cómo me subía la rabia otra vez, pero me obligué a seguir con un tono lo más calmado posible. Patricia se quedó sin color. Se dejó caer en la silla y se llevó las manos a la cara. Durante unos segundos no dijo nada. Luego murmuró que no era lo que parecía. Que había subido a casa de Julián a ayudarle con unas cajas, que él la había besado por sorpresa al despedirse, que se había quedado bloqueada. Que se moría de vergüenza, que por eso no me lo había contado. Lo escuché sin interrumpirla, pero dentro de mí algo se iba endureciendo. Le pregunté por qué entonces me había mentido con lo de la cena. ¿Por qué el cargo del hotel? Ahí empezó a enredarse. Dijo que sí habían pasado por el hotel a tomar algo con unas amigas y que luego había subido un momento al piso del vecino porque la había llamado para algo urgente. Las frases se pisaban unas a otras. Nada encajaba. Fui a por el portátil, enchufé el pendrive y, sin decir nada, puse el video. No le di al play del beso directamente. Dejé que se viera entrar al portal, subir en el ascensor, salir con él. Solo entonces adelanté hasta el momento del beso. Ella se llevó una mano a la boca. Yo sentí un pinchazo en el pecho al ver otra vez la escena. Le pregunté si seguía diciendo que la había pillado por sorpresa. No respondió. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero se notaba más miedo que arrepentimiento. Al final confesó que llevaba unas semanas viéndose con él. Que habían empezado con cafés inocentes y que la cosa se les había ido de las manos. Dijo que se sentía sola, que yo estaba siempre cansado, que Julián la hacía reír. Que nunca había planeado nada, que simplemente había pasado. Cuando dijo que se había sentido viva otra vez con él, se me encogió el cuello. Fue como un tirón. Me levanté de la silla porque necesitaba moverme. Caminé por el pasillo de la cocina al salón varias veces, con las manos en la cabeza. Ella me seguía con la mirada,
sin saber si acercarse o no. Le pedí el móvil. Dije que si quería que la creyera, tenía que enseñarme los mensajes. Dudó, dijo que no veía qué sentido tenía remover eso. Insistí. Al final me lo dio. Lo desbloqueó con el código nuevo que había cambiado hacía un mes, según ella, porque en la oficina se lo cogían sus compañeras. Abrí la aplicación de mensajería y busqué a Julián. Había muchos mensajes borrados, eso se veía. Pero otros seguían ahí. Mensajes de buenos días, bromas, fotos del bar del hotel, selfies en el portal. Uno en el que él decía que no veía la hora de tenerla otra vez en su cama. Otro en el que ella respondía que con él se sentía deseada y que conmigo hacía tiempo que todo era rutina. Cada frase era un golpe diferente. Noté un sudor frío en la espalda, como si me hubiera metido en una piscina helada. Le leí en voz alta algunos mensajes. Ella lloraba, decía que se odiaba, que no sabía cómo había podido llegar a ese punto. Intentó agarrarme del brazo, me pidió perdón una y otra vez. Dijo que había decidido cortar con él, que el beso del video era una despedida. Que estaba asustada, que no quería perder lo nuestro. En ese momento, otra pieza encajó. Recordé que hacía unos días me había propuesto que miráramos pisos más grandes, que por fin pensáramos en tener un hijo. Me había hecho ilusión. Ahora me preguntaba si ese plan era conmigo o un intento de tapar su aventura. Cuando se lo dije, se derrumbó aún más. Aseguró que el plan del hijo era real, que una cosa no quitaba la otra. Esa frase me revolvió el estómago. La discusión subió de tono. Yo le reprochaba cada mentira concreta. La cena, el hotel, el vecino, los supuestos atascos de tráfico. Ella intentaba justificarse con frases vagas sobre sentirse mal consigo misma, sobre el paso del tiempo, sobre la rutina. Hubo un momento en el que gritamos los dos a la vez. Después, de golpe, nos quedamos en silencio. Le dije que no quería verla esa noche en la cama. Que se fuera a casa de su hermana, que necesitaba espacio para pensar. Ella dijo que estaba exagerando, que era una locura tomar decisiones en caliente. Le respondí que la locura había empezado cuando decidió bajar al portal de Julián como si fuera el suyo. Al final cogió unas cosas, se puso el abrigo sin mirarme y salió dando un portazo. Me quedé solo en la cocina, con el portátil todavía abierto y la imagen congelada del beso en la pantalla. Sentí un cansancio enorme, como si llevara corriendo semanas sin parar. Me senté en el suelo junto al radiador, apoyé la cabeza en la pared y pensé que esa había sido solo la primera batalla de una guerra que yo no había elegido. Y que, si seguía adelante, no me iba a quedar solo en llorar. Al día siguiente me levanté con la sensación de haber dormido en una casa ajena. El silencio era distinto. No había olor a café ni a tostadas. En la mesa del salón seguía el portátil, cerrado, como una caja que no quería volver a abrir pero que sabía que estaba ahí. Me miré en el espejo del pasillo y vi mis ojeras marcadas, la barba de varios días, la mirada medio perdida. Lo primero que hice fue sentarme delante del ordenador, pero esta vez para otra cosa. Abrí la banca online y revisé las cuentas conjuntas. No quería vengarme sacando todo el dinero de golpe, pero sí protegerme. Moví una parte importante de mis ahorros a mi cuenta individual, dejando en la conjunta lo justo para los gastos del mes. Mientras lo hacía, notaba una frialdad rara. No estaba llorando ni temblando. Estaba concentrado, como cuando preparo un informe complicado en el trabajo. Después abrí una carpeta nueva en el escritorio. Metí allí el video del portal, capturas de pantalla de los mensajes más claros, apuntes con fechas y horas. Hice copias en 2 sitios distintos. No quería perder nada si el ordenador fallaba. No pensaba usarlo para humillarla por internet ni nada parecido. Pero sabía que en una posible separación ese material iba a ser mi escudo.
Llamé a Sergio y quedé con él por la tarde. Cuando llegué a su casa, me abrió con cara seria. Le conté todo con detalle, desde el cargo del hotel hasta el video. Me escuchó sin interrumpir, con los brazos cruzados. Al terminar, dijo que entendía que quisiera arrasar, pero que pensara bien cómo hacer las cosas. Me recomendó hablar con un abogado antes de cualquier reacción grande. Me pasó el contacto de uno de confianza. 2 días después estaba sentado frente a ese abogado en un despacho lleno de carpetas. Le expliqué la situación. Él me hizo preguntas prácticas sobre la casa, las cuentas, posibles hijos, el tiempo que llevábamos casados. Cuando le hablé de las pruebas, asintió despacio. Dijo que en un juicio de divorcio por infidelidad ya no se hacía linchamiento público, pero que tener pruebas ayudaba a que la otra parte no intentara hacerse la víctima. Me habló de un posible convenio regulador, de la venta del piso, de pensiones. Era todo muy frío, pero al mismo tiempo me daba cierta seguridad. Salí de la reunión con un borrador de demanda en la mochila y una sensación de control que no había tenido desde que vi el video. Esa misma noche, mientras revisaba los papeles, recibí un mensaje inesperado. Era de Julián. Decía que sabía que yo ya estaba informado, que quería hablar conmigo para aclarar las cosas. Me quedé mirando la pantalla unos segundos. El simple hecho de ver su nombre en mi móvil me revolvió el estómago. Al final, acepté quedar con él. No por darle el gusto, sino porque sentía la necesidad de verle la cara y de marcar límites. Quedamos en un bar que no era el del hotel ni el de nuestro barrio, para evitar miradas conocidas. Cuando llegó, le noté más delgado, con ojeras. No sabía si era por remordimiento o por miedo a las consecuencias. Se sentó frente a mí, pidió un café y empezó a hablar. Dijo que estaba muy arrepentido, que conmigo había sido siempre correcto, que nunca pensó que las cosas se le irían de las manos. Contó su versión. Según él, Patricia le había dado a entender que nuestra relación estaba casi muerta. Que lo nuestro era pura costumbre. Que ella estaba pensando en dejarme. Aseguró que estaban enamorados, que no era solo sexo. Que habían hablado incluso de irse unos días fuera cuando yo viajara por trabajo. Escuchar eso me hizo apretar los dientes hasta notar dolor en la mandíbula. Le pregunté si sabía que Patricia y yo estábamos mirando pisos más grandes y hablando de tener un hijo. Se quedó callado. Dijo que ella le había dicho otra cosa. Ahí entendí que ni siquiera entre ellos se estaban diciendo toda la verdad. Me dio igual. Lo que sí tuve claro es que no quería que siguiera rondando. Saqué el móvil y le enseñé una captura del video del portal. Le dije que tenía el archivo completo, que estaba guardado en varios sitios. Le expliqué muy tranquilo que no tenía intención de montar un escándalo en el grupo de vecinos, pero que tampoco pensaba permitir que él siguiera comportándose como si nada. Le dejé claro que quería cero contacto con Patricia. Cero. Ni mensajes, ni llamadas, ni encuentros casuales en el bar. Nada. Julián intentó protestar. Dijo que no podía prometer nunca cruzarse con ella en el barrio, que vivía al lado. Le respondí que estaba en su mano cambiar de bar, de turno, incluso de piso si hacía falta. Añadí que, si seguía insistiendo, no tendría problema en enviar el video de su beso en el portal al administrador de la comunidad, a su jefe y a la chica con la que según Patricia salía a ratos. En ese momento se le cayó la cara. Dijo que eso le arruinaría. No levanté la voz en ningún momento, pero le hablé con una frialdad que casi no reconocía en mí. Al final bajó la mirada y dijo que lo había entendido. Que se apartaría. Que no quería más problemas. Nos levantamos sin darnos la mano. Cada uno se fue por un lado. Yo noté al salir a la calle una especie de descarga en el pecho, como si hubiera soltado parte de la rabia.
Cuando Patricia volvió a casa unos días después de nuestra gran pelea, se encontró algunos cambios. Su cepillo de dientes estaba en el baño pequeño. La mitad de su ropa estaba guardada en cajas en el trastero. En la mesilla de noche había una carpeta con papeles del abogado, bien visible. Ella la miró al entrar en el dormitorio y preguntó qué era. Le dije que eran documentos sobre la separación, que había empezado a informarme. Su expresión pasó del cansancio al miedo. Dijo que pensaba que intentábamos arreglarlo. Yo respondí que ella estaba intentando que lo olvidara. Que no era lo mismo. Comenté que había hablado con mis padres y con mi hermana, que ya sabían que me había engañado con un vecino. No di detalles, solo lo básico. Patricia se llevó las manos a la cara y dijo que no tenía derecho a dejarla como la mala de la película ante todos. Le contesté que no había inventado nada. Que solo había contado la parte que me tocaba. Que si quería dar explicaciones, podía hacerlo. Esa noche, mientras ella lloraba en el sofá, yo estaba en el dormitorio, tumbado boca arriba, mirando el techo. Tenía claro que ya no quería venganza de película, pero sí consecuencias. Y las consecuencias habían empezado. Los días siguientes fueron raros. Vivíamos bajo el mismo techo, pero como dos compañeros de piso que apenas se hablaban. Nos cruzábamos en el pasillo, nos decíamos un hola apagado y cada uno seguía con lo suyo. La tensión se podía cortar, pero el volumen había bajado. Ya no había gritos, solo suspiros y silencios. Yo pasaba mucho tiempo fuera. Empecé a ir al gimnasio del barrio después del trabajo, más que nada para cansarme y poder dormir algo mejor. Allí, levantando pesas como un principiante torpe, notaba el cansancio físico reemplazar por un rato el nudo mental. A la vuelta, encontraba a Patricia leyendo en el sofá o mirando el móvil. Ya no intentaba esconder tanto la pantalla, pero aún así la dejaba boca abajo sobre la mesa. Una tarde de domingo, mientras yo estaba en la mesa del comedor revisando otra vez los papeles del abogado, Patricia se sentó enfrente de mí con una taza de té. Tenía los ojos hinchados de llorar, pero la voz más firme que otros días. Dijo que así no podíamos seguir indefinidamente, que necesitábamos decidir algo. Respiré hondo y le dije que yo tampoco aguantaba mucho más esa especie de limbo. Le pregunté qué quería ella de verdad. No un deseo genérico de que todo fuera como antes, sino algo concreto. Se quedó pensando unos segundos. Dijo que lo que quería era seguir casada conmigo, intentar recuperar lo que habíamos tenido, que lo de Julián había sido un error enorme del que se arrepentía cada día. Escuchar eso no me dio alivio automático. Más bien me generó una mezcla de tristeza y desconfianza. Le dije que yo ya no podía ver nuestra relación como antes. Que ahora había una grieta enorme y que no sabía si se podría arreglar. Que una parte de mí quería firmar el divorcio cuanto antes y terminar. Pero que también había otra parte que se acordaba de muchos años buenos, de momentos en los que éramos equipo. Y que esa parte no sabía si tirar todo a la basura tan rápido. Ella lloró en silencio mientras hablaba. No montó una escena. Se limitó a escuchar y a asentir de vez en cuando. Al final me dijo que aceptaría lo que decidiera, pero que si quedaba una mínima posibilidad de salvarlo, estaba dispuesta a pelear por ella. Eso me tocó algo por dentro, aunque no lo reconociera en voz alta. Le propuse entonces algo medio camino. Le dije que íbamos a seguir adelante con el proceso legal de separación, porque necesitaba tener esa vía abierta y protegida. Pero que, mientras tanto, podíamos acordar una especie de periodo de prueba dentro del mismo piso. Nada de dormir juntos. Nada de gestos de pareja clásica. Solo convivencia respetuosa. Y, a la par, terapia de pareja y terapia individual. Si en ese tiempo veía cambios reales, podríamos replantearnos el divorcio. Si no, seguiríamos adelante sin más vueltas. Cuando mencioné la terapia,
asintió enseguida. Dijo que ya había contactado con una psicóloga por su cuenta. Eso me sorprendió. No me lo había contado. Me enseñó en el móvil el correo de la profesional, las citas programadas. Ver que había movido algo por su lado me bajó un poco la defensa. El punto más conflictivo vino cuando saqué el tema de la confianza. Le dije que necesitaba transparencia total durante ese periodo. Que quería acceso claro a su móvil, a sus redes, a su correo, no para revisar cada mensaje como un policía, sino para saber que no había una segunda vida escondida. Ella se tensó. Dijo que tenía derecho a una mínima intimidad. La discusión subió un poco. Yo insistía en que ese derecho lo había pisoteado ella cuando comenzó con las mentiras. Le dije que no podía pedirme que confiara a ciegas otra vez. Hubo un momento en que nos miramos fijamente, los dos con lágrimas en los ojos, pero sin ceder. Al final llegamos a un acuerdo a medias. Durante unos meses, si yo le pedía ver el móvil en un momento concreto, me lo enseñaría sin poner excusas. No se trataba de tener sus claves apuntadas en un papel, sino de que dejara de haber zonas oscuras. Luego vino el tema de los hijos. Le dije con claridad que el plan de tener uno en los próximos meses estaba congelado. Que no estaba dispuesto a traer a alguien a un ambiente en el que yo mismo no sabía si iba a seguir. Ella bajó la vista, apretó la taza con fuerza y asintió. Dijo que lo entendía, aunque le doliera. Reconoció que parte del lío mental que la llevó a buscar a Julián tenía que ver con ese reloj biológico suyo. Con la sensación de que se le escapaba el tiempo. No lo usó como excusa, pero sí como explicación. La conversación se alargó horas. Nos interrumpimos poco, pero hubo momentos en que uno de los dos necesitaba levantarse, caminar un poco, respirar hondo y volver a sentarse. Hacia el final, le dije algo que llevaba días rondándome. Le confesé que, aunque intentara perdonarla, nunca volvería a ser el mismo. Que la imagen de ella en el portal con otro seguiría ahí, aunque con el tiempo doliera menos. Que, si decidía quedarme, tendría que aprender a vivir con eso. Ella lo aceptó sin protestar. Dijo que, si algún día conseguía que la viera de nuevo sin que esa imagen se colara, sería por lo que hiciera a partir de ahora, no por lo que me prometiera esa tarde. Fue la frase más honesta que le escuché en todo el mes. Terminamos la charla sin abrazos, sin beso de reconciliación. Solo con un acuerdo frío. Seguir con la separación legal, convivir de forma controlada y ver qué quedaba en pie después de unos meses. Cuando me fui a la cama esa noche, noté algo distinto en el cuerpo. No era alivio completo, pero el peso en el pecho había cambiado de sitio. Ya no era un bloque inmóvil. Era más bien una presión intermitente, como cuando te quitan una escayola y la pierna aún no responde del todo. Sabía que lo más duro no había sido solo descubrir la infidelidad, sino tomar decisiones después. Y esa tarde, por fin, habíamos tomado alguna. El mes en que pasó todo aquello se me hizo eterno y, al mismo tiempo, cuando miro atrás parece un bloque compacto de días iguales. Desde el cargo extraño en la tarjeta hasta el momento en que Patricia salió definitivamente por la puerta con sus cajas, no pasaron más de 4 semanas. Pero mi cabeza lo recuerda como si hubiera vivido 3 vidas distintas. Tras el acuerdo de convivencia controlada, empezamos la rutina de terapias y silencios pactados. Patricia iba una vez por semana a su psicóloga. Yo empecé con otro profesional que me recomendó el abogado. En las primeras sesiones apenas podía hablar sin que se me cerrara la garganta. Contaba la escena del portal y notaba cómo el cuerpo se me ponía rígido, como si lo estuviera viviendo otra vez. Con el paso de los días, hablar de aquello dejaba de doler tanto en el estómago y un poco más en la cabeza, que al menos se puede gestionar mejor. En casa, las cosas se estabilizaron de una forma rara. Ya no había discusiones diarias, pero tampoco cariño.
Éramos 2 personas cuidando un piso y compartiendo gastos. Yo empecé a cocinar más, algo que antes apenas hacía. Ella se encargaba de la colada. Repartíamos las tareas sin muchas palabras. Por la noche, cada uno se iba a su habitación. Alguna vez nos pillábamos mirándonos en el pasillo con una mezcla de nostalgia y vergüenza. Supe por vecinos que Julián había cambiado el turno en el hotel y que casi no se le veía por el barrio. Un día lo crucé a lo lejos, en la otra acera, y giró la cabeza para no coincidir con mi mirada. No sentí ganas de acercarme. Ya habíamos dicho todo lo que teníamos que decir. En cierto modo, él también era un recordatorio vivo de la parte de mí que no había querido ver la realidad a tiempo. La decisión final no llegó en una escena dramática, sino en una mañana cualquiera. Estaba en la cocina preparando café cuando Patricia entró con el pelo todavía mojado de la ducha. Se apoyó en la encimera, respiró hondo y dijo que había tomado una determinación. Que después de varias sesiones de terapia y de darle muchas vueltas, había llegado a la conclusión de que lo más honesto con los dos era seguir adelante con el divorcio y no con la idea de pausa indefinida. Me quedé quieto con la cafetera en la mano. No me sorprendió del todo. Llevaba días notando que ella estaba más callada, como si estuviera ordenando cosas por dentro. Me explicó que no se veía capaz de vivir durante años con la etiqueta de la infidelidad y con mi desconfianza constante. Que le dolía, pero que prefería romper del todo a seguir en una especie de castigo que no sabía cuándo terminaría. Añadió que sabía que yo, aunque hiciera esfuerzos, ya no la miraría igual. La escuché en silencio. Esta vez no hubo gritos ni reproches. Cuando terminó, le dije que, aunque me doliera, me parecía la decisión más realista de todas las que habíamos barajado. Que yo también, en el fondo, veía el divorcio como el final lógico, pero que no me atrevía a ser el primero en decirlo. Ella asintió, con lágrimas silenciosas resbalándole por las mejillas. Los días siguientes fueron prácticos. Fuimos al despacho del abogado, firmamos documentos, concretamos plazos. Acordamos que yo me quedaría en el piso de momento y que ella se iría a vivir con su hermana mientras buscaba algo por su cuenta. Repartimos muebles y cosas sin grandes dramas. Discutimos un poco por el sofá y por la cafetera, pero nada comparado con lo que habíamos pasado. Al final, ella se llevó la cafetera y yo me quedé con el sofá. Una especie de justicia absurda en mitad del desastre. El día que se marchó definitivamente, el portal tenía el mismo olor a detergente de siempre. Bajamos las cajas juntos. Su hermana esperaba en el coche. Nos quedamos unos segundos los dos solos en la acera. Patricia me dijo que, a pesar de todo, esperaba que algún día pudiera acordarme de ella sin que el primer recuerdo fuera el video del portal. Yo respondí que esperaba lo mismo, porque también había tenido muchos años buenos y no quería borrarlos todos por un mes espantoso. Se subió al coche, cerró la puerta despacio y se fueron. Me quedé un rato de pie, mirando cómo desaparecían en la esquina. Luego subí al piso, cerré la puerta con llave y me senté en el suelo del salón. La casa sonaba distinta. No había ruido de secador, ni de televisión, ni platos. Solo mi respiración y algún coche pasando lejos. Las primeras noches solo fueron raras. Me despertaba a medianoche pensando que oía la llave de Patricia, y luego recordaba que ya no iba a entrar. En esos momentos me venía un nudo a la garganta, pero también una especie de calma. Sabía que ya no tenía que estar pendiente de mensajes sospechosos ni de cargos en la tarjeta. Lo que dolía ahora era otra cosa. El vacío. La costumbre rota. Poco a poco empecé a llenar ese hueco con cosas pequeñas. Volví a salir con amigos que llevaba tiempo sin ver. Me apunté a un curso tonto de cocina en el barrio los martes. Volví a tocar la guitarra, que llevaba años guardada en un armario. No eran grandes cambios,
pero me ayudaban a recordar que mi vida no se reducía a ser marido de alguien. De Patricia supe lo justo. Algún comentario de su hermana, algún mensaje puntual para hablar de papeles pendientes. No me habló de Julián y yo tampoco pregunté. Puede que lo hayan dejado, puede que sigan viéndose. Lo cierto es que ya no forma parte de mi historia de futuro. Solo pertenece a ese mes en el que todo se vino abajo. Ahora, contándote esto, siento una mezcla de rabia apagada y de alivio raro. Rabia por cómo se rompió algo que yo creía sólido. Alivio porque, dentro de lo que cabe, reaccioné con más cabeza de la que pensaba. No tiré su ropa por la ventana ni me puse a gritar en el portal. Me protegí, busqué ayuda, marqué límites y acepté que a veces lo más sano es soltar. No voy a decir que salí fortalecido de todo esto como si fuera una frase de tarjeta motivadora. Sigo teniendo días en los que me pesa el recuerdo, en los que vuelvo mentalmente a la imagen del portal o al bar del hotel. Pero también tengo momentos en los que me miro al espejo y reconozco al tipo que está al otro lado. No como la víctima eterna, sino como alguien que se equivocó en cosas, que fue engañado en otras y que, aún así, sigue aquí, respirando y haciendo planes. Lo que he aprendido, si es que puedo llamar así a esto, es que la confianza no se regala por costumbre y que las señales pequeñas merecen atención antes de que las cosas revienten. Y, sobre todo, que nadie puede decidir por ti cuánto vales. Ni una pareja que te engaña, ni un vecino con más labia, ni un camarero que te confirma tus peores sospechas. El mes en que descubrí la infidelidad de Patricia fue el peor de mi vida, pero también el que puso un espejo delante de mi cara. Y aunque no me guste todo lo que veo, al menos ahora sé que la próxima vez que algo huela raro, no miraré hacia otro lado. Me sentaré, lo enfrentaré y decidiré qué hacer sin dejar pasar semanas. Esa sensación de estar al mando, aunque sea solo un poco, es lo que me está ayudando a seguir adelante. Y con eso, por ahora, me basta.